Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo. Suscríbete, poné like, activá la campanita de notificaciones, puedes hacer además todos los comentarios que quieras y también puedes hacer donaciones a través de los superchats que aparecen en la ventanita de chat. Si nos mirás por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, puedes compartir en tu perfil, elegir entre una gama de reacciones posibles y hacer los comentarios que desees. Saludamos a los que nos miran por las pantallas de Cardinal TV, en todos los cableoperadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en como 100 cableoperadores en los 18 departamentos del interior del país, en sus capitales departamentales, en un montón de localidades. Buenos a todos y a todas. Les expresamos nuestro saludo y gracias por acompañarnos. En la noche de hoy vamos a analizar la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en la elección que ocurrió el domingo pasado, la segunda vuelta electoral que lo enfrentó con Jair Bolsonaro, donde Lula alcanzó los 60 millones de votos, superando por aproximadamente 2 millones de votos a el actual presidente de Brasil. Una elección que muchos consideran la elección más importante del continente este año y cuyas consecuencias para Brasil y para toda América Latina seguramente sean muy importantes. Vamos a analizar entonces esta elección, lo que deja, lo que podemos esperar y también la nueva coyuntura, la nueva realidad política de América Latina con un panel de invitados e invitadas que nos parece muy apropiado para este análisis. Nos acompaña el senador Daniel Cayani, nos acompaña la doctora politóloga Constanza Moreira y también Nastasia Barceló, politóloga con un doctorado en Ciencias Sociales, estudió además en la UNILA y en la Universidad de Sao Paulo. Así que vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestros invitados e invitadas de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Buenas noches, bienvenida Constanza Moreira. ¿Cómo te va? Muy bien. La última vez que anduviste por acá estuvimos cubriendo el referéndum en vivo aquel domingo 27 de marzo. Es verdad. El referéndum sobre la ley de urgente consideración, que además nos tuvo a todos en vilo durante muchas horas porque la distancia era tan cortita que no se sabía finalmente cuál iba a ser el resultado. Constanza, vos que conocés muy bien Brasil, además de que tu especialidad es la ciencia política, ¿esperabas un resultado así, ajustado para esta segunda vuelta? ¿Esperabas un resultado más amplio, quizás a favor de Lula? ¿Cuál es tu interpretación de este resultado electoral? Bueno, te diré que la primera sorpresa y lo primero inesperado fue la primera vuelta, ¿no? Porque la distancia entre Lula y Bolsonaro era una distancia bastante más amplia de la que finalmente se confirmó en la primera vuelta. Y además para todos los que seguimos el resultado a través del link a la Corte Electoral, veíamos con gran sorpresa que Bolsonaro iba a 48%. La miro a Anastasia, que seguramente también estaba colgada del mismo link, y que Lula iba a 42%, y tuvimos que esperar hasta el 30-40% del escrutinio de los votos para que esa diferencia se revirtiera. Eso nos ayudó, y ayudó a todas las personas con problemas cardíacos, a que el domingo pasado se estuviera advertido sobre la forma distinta en que llegan los escrutinios según las regiones. Y como no tenemos una distribución uniforme del voto en Brasil, tenemos una distribución absolutamente concentrada por regiones. En el norte, nordeste, Lula, y en el sur, sudeste, Bolsonaro. Bueno, eso nos ayudó un poco a imaginarnos que la elección empieza el domingo pasado con 48% para Bolsonaro también y 42% para Lula. Y recién con el 60% de los votos Lula empieza a superar a Bolsonaro.
O sea, yo me esperaba quizá un poquito más de luz para Lula, evidentemente, a pesar de que él tuvo el apoyo del PMDB, ¿no? El partido del Movimiento de la Democracia Brasilera, que es un partido del centrão, como dicen ellos, y el apoyo de Ciro Gómez. Si uno miraba eso en la primera vuelta, eran como 7 puntos, es evidente que Bolsonaro sumó mucho más puntos entre la primera y la segunda vuelta de los que sumó Lula, ¿no? Lula sumó, no sé, ponele 2 millones de votos y el otro 6 millones de votos, o una cosa así. Entonces, sí sabía que Lula iba a ganar, no existen, creo, precedentes entre primera y segunda vuelta que alguien con el 48,5% de los votos en la primera vuelta pierda en la segunda. Entonces, obviamente, Lula iba a ganar. Hubieron algunos insucesos, como la insubordinación de Jefferson, un diputado brasilero que empezó a los tiros, vinculado al ala del bolsonarismo, que podía ayudar a la caída de Bolsonaro. El resultado fue... sí, hubo un 2% de diferencia de votos. Digo, me refiero a que Scioli y Macri también tuvieron un resultado muy parejo, y las elecciones en Uruguay también tuvieron un resultado muy parejo, y o sea, son empates, ¿no? Estamos en situaciones de empate que se desempatan por muy poco. Siempre me impresiona la fuerza del bolsonarismo, es decir, la fuerza que ha tomado la extrema derecha en Brasil. La derecha siempre tuvo muchos votos en Brasil, ¿no? Y entre el centro y la derecha y lo que llaman los partidos fisiológicos, que como el PMDB participan de cualquier gobierno, siempre fueron mayoría en Brasil. El PT nunca superó el 20% de los votos, ustedes corríjanme, pero nunca tuvo una gran representación parlamentaria. Pero evidentemente los votantes del PMDB, del PCDB y de Ciro Gómez no eligieron mayoritariamente a Lula a pesar de las recomendaciones de sus líderes. Y bueno, queda configurada allí queda configurado un escenario muy complicado para Lula. Lula ganó, y eso es lo más importante, ¿no? Lula ganó y ya está. Ganó, lo reconoció el Supremo Tribunal Electoral. Obviamente todos esperaban el reconocimiento de Biden, ¿no? Porque el reconocimiento de Estados Unidos siempre termina por sancionar los procesos latinoamericanos. Lo digo con un tono de crítica porque la legitimidad de un proceso electoral debe medirse por sí mismo y no porque el socio del norte lo avale. Lo avaló la OEA, ¿no? También allí Almagro hizo sus manifestaciones. O sea que el resultado era irrebatible. Lula, que hace una trayectoria terrible, ¿no? Para llegar a este momento, porque estuvo preso, porque estuvo proscripto, porque no, es una trayectoria muy heroica. Él se define como un resurrecto, ahora que está tan empoderado con su discurso religioso. Él hace un recorrido muy, muy difícil, y Bolsonaro es lo que los brasileños llaman el candidato de la situación, ¿no? El candidato de la situación es el candidato que está en el gobierno. O sea que es una gran victoria que un liderazgo como el de Lula, que sale de la proscripción, que está 3 años preso, que haya ganado esta elección. Eso es lo primero que hay que decir y lo más importante que hay que decir, frente a lo que el mismo Lula llamó la maquinaria y el aparato estatal al servicio de Bolsonaro. Porque yo, hablando con Breno Altman, director de Opera Mundi, politólogo brasileño además, estaba un poco advertido sobre cómo se hacía la contabilización de los votos en Brasil, y era más o menos, hacíamos una broma, es como en Argentina, hay que esperar los votos de la matanza, decía, porque hasta que no vengan los votos del Nordeste, que pueden llegar a avasallar en la última parte, puede estar siendo reflejado básicamente el voto del sur, del centro-oeste de Brasil. Pero señalaba que no había sucedido hasta ahora que un presidente en Brasil no fuera reelecto, ¿no? Que eso es una cosa nueva, ¿no? El hecho de que el presidente ahí maneja, además el aparato del Estado, anticipaba que independientemente de cómo se diera eso, no iba a ser una cosa de una gran distancia de votos, ¿no? Más allá de todo. No sé si eso a vos te parece algo relevante o pese No a hay tantos presidentes reelectos en Brasil, porque Fernando Collor de Mello tuvo el mandato suspendido, Dilma tuvo, es decir, en realidad los presidentes reelectos
Dilma Juan fue Fernando reelecto. Enrique Cardoso, y hay mucha interrupción de mandato, ¿no? Entonces, y después si mirás para atrás al periodo de la democracia del 45 al 64, no lo recuerdo. No sé, no sé si es si eso está como una ley de que el presidente sea reelecto. En todo caso, lo que me parece significativo es contra quién disputa y cómo llega Lula a disputar la elección con todas las proscripciones que pesaron antes. Es decir, no es que solo Bolsonaro sea el candidato de la situación. Es que Lula, a quien Mourão, hasta el día de hoy, ¿no?, el vicepresidente de Brasil, dice no deberíamos haber disputado esta elección con Lula, yo estoy dispuesto a reconocer los resultados, pero debíamos haber evitado, casi que dice, ¿no?, deberíamos haber evitado que Lula fuera el candidato. Es decir, ¿con quién disputa la elección? No es que lo dispute con alguien, no es que lo dispute con un candidato de centro de ella, lo disputa con un candidato de izquierda que estuvo preso, que estuvo proscripto. Entonces, haber perdido contra ese candidato es para Bolsonaro una razón personal de humillación política, y él lo vive como una humillación, y eso desencadena, supongo que luego hablaremos de eso, el no reconocimiento, el estado de amenaza que gravita en Brasil durante 48 horas, ¿no? Porque nuestros amigos, nuestras familias que viven en Brasil saben que mientras Bolsonaro no se pronuncie y los militares tampoco dicen nada, hay como una amenaza de golpe de Estado que además es seguida por, por los piquetes de los camioneros, ¿no? Lo voy a llamar así, porque el propio Bolsonaro dijo no podemos hacer piquetes como la izquierda, por los piquetes de los camioneros y por la inmensa manifestación que se produce pidiendo el golpe de Estado, pidiendo la intervención militar en Río, especialmente en los reductos bolsonaristas, y lamento que mi querido Río de Janeiro es un reducto súper bolsonarista. Entonces, en síntesis, no sé si es un indicador político que un presidente repita o no repita. Lo que me parece es que es la elección más polarizada de la historia reciente de Brasil. Y es una elección signada por un montón de procesos legales muy opacos, muy oscuros, pero que finalmente, gracias a la Suprema Corte de Justicia brasilera, Lula puede competir, y esto es interpretado por el bolsonarismo como que la Suprema Corte de Justicia brasilera está en manos de los jueces que el PT puso, porque realmente tenemos un enfrentamiento, estamos en un triple enfrentamiento de poderes. Tenemos un poder ejecutivo elegido legítimamente con un Congreso en manos de la derecha, especialmente el Senado le es completamente adverso a Lula. Y esto, que ya es un problema, es mucho más problema cuando el Congreso y el Senado en Brasil tienen capacidad de enmienda constitucional, ¿no? Que en Uruguay eso no existe. Vos querés modificar la Constitución y tenés que hacer una consulta popular. Allí ellos pueden modificar la Constitución, obviamente pueden hacer juicio político, ¿no?, con esa cantidad de diputados y senadores que tienen. Tienen capacidad de iniciativa legislativa. Dilma en su último periodo tiene que vetar, no sé, cientos de leyes, ¿no? Entonces tenés ese desequilibrio entre poderes, esa división de poderes, y luego tenés una Suprema Corte de Justicia, ¿cómo es? Recuérdenme la traducción en portugués de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Supremo Tribunal de Justicia. El TC es, no, es el electoral. CTF. El Supremo Tribunal de Justicia, que ayuda en esta causa de Lula, ¿no? Ayuda en esta causa de Lula, ayuda en el proceso, lo legitima, y es uno de los actores, junto con el reconocimiento internacional, que contribuye a varias cosas: a desmontar los piquetes de los camioneros del día siguiente, a legitimar el proceso electoral y a levantar las sanciones contra Lula para presentarse. Entonces, es un duelo, es un verdadero duelo entre dos grandes figuras políticas. Y bueno, que Lula haya ganado es casi un milagro brasilero si uno mira la trayectoria larga más allá de las encuestas. Bienvenida, Anastasia Barceló. Hola, buenas noches. Un gusto estar tenerte con acá. ustedes. Anastasia, cuando se estaba desarrollando la elección, se produjo en Brasil,
particularmente en el nordeste de Brasil, una operación masiva de la policía rodoviaria, de la policía caminera vendría a ser, y no solo de la policía rodoviaria, también de la policía militar, extremando el celo para cortar los traslados, los desplazamientos de gente. Y ha surgido información de que eso había sido de alguna manera coordinado ya por Bolsonaro, e incluso cuando se da la orden de Alexander de Moraes de que despejen cesen con esa actividad, la policía rodoviaria, imponiéndole una multa por hora al jefe de la policía rodoviaria, amenazándole la prisión, de todas maneras no cesa. Hubo un intento de golpe de Estado, hubo por lo menos, digamos, un globo sonda, a ver, vamos a medir si se puede o no, para vos. Así, ¿cómo se puede explicar ese fenómeno? Bueno, la información que tenemos desde Jornal U Globo, nada menos, es que existen personas muy vinculadas, funcionarios de la PRF, Policía Federal Rodoviaria, que está vinculado también al Ministerio de Justicia, muy vinculados con el bolsonarismo y directamente con el presidente Bolsonaro. Y de acuerdo a lo que revela Globo, no es mi interpretación, existió una tentativa, de frenar el flujo de personas que van a votar de las regiones más al interior del nordeste, ¿no? Si nosotros pensamos en el nordeste, vamos a ver que muchas personas votan, por ejemplo, en la zona costera o en las regiones de capital. Y el Sertão, así se llama, ¿no? Que es una zona muy desértica del nordeste, allí las personas no tienen muchas veces recursos para ir a votar. ¿Qué fue lo que se decidió de cara a la segunda vuelta? Es que el transporte sería gratuito y se ofrecería un servicio de transporte. Al mismo tiempo, Alexandre de Moraes, que es el presidente del Supremo Tribunal Federal, ordenó que todas las fiscalizaciones de esa policía rodoviaria federal fueran suspendidas ese día o con menos flujo. Esto no sucedió y sobre todo no sucedió en la región nordeste, que como sabemos es la zona en donde el lulismo y sobre todo el Partido de los Trabajadores tiene muchísima capilaridad, muchísima fuerza electoral. Por eso creo que no es casual. No puedo afirmar si existió una tentativa de golpe de Estado, pero sí de frenar un aluvión de votos hacia el candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Creo que esto realmente fue así. Al mismo tiempo vale la pena recordar de que Lula tiene una historia muy vinculada con esa región porque, él nació en Garanhuns. Es de Pernambuco, pero no es del Pernambuco costero, de la zona, digamos, turística, que tiene mayor riqueza, digamos, ¿no? Es una zona de muchísima pobreza. Y allí existe una identificación de los ciudadanas y de los ciudadanos en general con su figura, con una persona que se fue hacia San Pablo, a lo que es la zona de la Gran Paulista, ¿no? São Caetano do Sur, en donde desarrolló su actividad sindical, no a estudiar o a prepararse, ¿no? Como muchos hijos de la élite nordestina que se van a Río de Janeiro o a San Paulo, a las universidades. Tuvo que huir, ¿no? Y esa historia creo que es muy rica, que la entendamos, en lo que se llama los camiones, ¿no? Los pau de Arara. Claro, a dedo, con la familia, con la madre, Se fue en esos camiones donde moría mucha gente, iban realmente hacinados, 3, 4, 5 días de viaje. Entonces, realmente entender el vínculo de esos ciudadanos con el PT, pero también con la historia de vida de Lula, Lula es muy importante, verdaderamente, y creo que no fue casual que la policía realizara controles en Pernambuco, en Ceará, en Río Grande do Norte, en Paraíba, que fueron muchísimos, y muy pocos controles en Santa Catarina o mismo en San Paulo, que son regiones caracterizadas por un voto, como decía Constanza, hacia la derecha y en este momento hacia el movimiento bolsonarista. Ahora, Nastasia, es notable, yo siguiendo todo en el mismo link que Constanza, del Tribunal Electoral, entonces tengo una cierta experiencia en seguir elecciones brasileñas, como tenemos todos, porque muchas veces miraba y decía, a ver, ¿cómo está Minas Gerais?
como si Minas Gerais fuera nuestro Canelones, ¿no? El que te sintetiza lo que va sucediendo. Estaba muy empatado, ¿no? Como está Amazonas, que nunca, hasta ahora siempre ha reflejado el resultado nacional. Y bueno, ahí venía con una ventaja Lula. Ahora, mirá lo de Bahía. 72% en cierto momento, creo que después llegó al 70, 71. Es notable lo de Bahía. Es como decís, Bahía te explica el resultado, o sea, el nordeste, pero realmente el nordeste te explica la diferencia entre Bolsonaro y Lula. Sin nordeste esa elección era de Bolsonaro, pero por lejos, ¿no? Sí, dicen que en cuanto a la diferencia de votos tanto en San Pablo como en Río, ya solo con los votos de Bahía, que logró sumar el PT en segunda vuelta, ya se logró, digamos, ese triunfo, ¿no? Creo que el triunfo de Lula se lo debe realmente al nordeste, ¿no? Y a Bahía especialmente, que es un estado con fuerte tradición petista y con gobiernos estaduales que han sido realmente notables en términos de inversión, en obra pública, en infraestructura. No es solo... El PT el 89, ¿no? Cuando Lula se presentó y perdió, o sea, tempranos 90. El voto del PT estaba muy en Río Grande do Sul y perdía en todo el resto del país. Sin embargo, a partir de que gobierna su primer gobierno, se da esa especie de fractura, que hacia el norte se pone rojo y hacia abajo se pone azul, digamos. Y eso tiene una explicación en que en los gobiernos, en la gestión. Eso está vinculado con la historia de la emergencia del Partido de los Trabajadores, que emerge en parte, ¿no?, como respuesta también a lo que fueron los años de Jumbo, que se le llama en Brasil, ¿no?, los años de la dictadura civil-militar. Y gran parte, digamos, de la militancia, ¿no?, del PT, que tiene que ver con el Partido Comunista también, estaba mucho más centrado hacia el sur de Brasil. Por eso, en sus orígenes, tanto el PT como Lula tienen mucho más fuerza en esa región. Y no olvidemos que Lula se desarrolla como sindicalista en São Caetano, en esa región industrial de San Paulo, muy conectada también por temas vinculados a las exportaciones, también Puerto de Santos y bueno, Río Grande del Sur. Lula obtuvo un poco más de 1.400.000 votos en su primera candidatura, en su primera elección, ¿no? A partir de ese momento es que se empieza a construir como una figura nacional, ¿no? Hasta ese momento era una figura muy centrada en el sur y en el sudeste. Luego, con el paso del tiempo, con la construcción y la afirmación de su partido, es que, bueno, logra proyectarse nacionalmente y de esa manera llegar a todo el Brasil, ¿no? Y también proyectar su historia, ¿no? Su historia personal, que hasta ese momento no era de conocimiento, digamos, de todos los brasileños y las brasileñas. Bueno, las comunicaciones en la actualidad también marcan una gran diferencia con aquellos momentos, ¿no? Momentos de mucha fragilidad democrática, bueno, como lo son ahora, pero con la diferencia de que veníamos en un proceso de transición muy delicado. Bienvenido, senador Daniel Caggiani. Buenas noches, es un gusto estar contigo, con Constanza y con Anastasia. ¿Estuviste allá en Brasil acompañando En San Pablo, porque Brasil es muy grande. Estuviste en San Pablo. Pintando. Estuviste en San Pablo, pero no te subiste al carro ese que estuvo en la Avenida Paulista, estaba Pepe con Fernando Haddad. Estaba atrás. Pero sí te vi que anduviste por ahí con todos, porque te vi que estuviste con Pepe, con Yamandú, Orsi, con Lula, con todos. ¿Cómo se vivió ahí en el búnker un poco de la campaña del PT, la elección? ¿Había nervios por esto de la policía rodoviaria? ¿Se pensaba que porque fue muy calma la respuesta del PT. El PT recién a última hora pide, a través de un comunicado, la extensión de la hora de votación, pero no lo hizo a las 4:40 de la tarde y la elección estaba cerrada para las 5, o sea, no pareció como que quisieran realmente eso. ¿Cómo se vivió eso? No, hubo sin duda una expectativa importante, un grado de incertidumbre bastante evidente, primero porque las encuestas en la primera vuelta habían fallado todas y bueno, y sin duda, más allá de que, como bien analiza Constanza en términos politológicos, es difícil que un candidato que tenga el 48% de las
primera vuelta pierde las elecciones, en Brasil nunca se sabe qué puede suceder. Entonces había sin duda una incertidumbre media importante y bueno, y creo que, pero en realidad se llevó con bastante calma, ¿no? Sí, con mucha calma, con mucha tranquilidad, mucha cautela. Lula no estaba en el búnker ahí, estaba siguiendo las elecciones en otro lugar. Y bueno, y creo que lo que sí hubo es un acompañamiento internacional muy importante, ¿no? Es decir, además de Pepe Yamandú, estaba Jeremy Corbyn, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, había de todas las, por suerte, tanto áreas europeas como latinoamericanas, una expectativa muy importante. Y bueno, y creo que lo que existió, sin duda, fue un triunfo destacable, ¿no? Es decir, porque en realidad, ahora Anastasia contaba lo que es la peripecia de Lula. Es decir, en realidad cuando uno empieza a analizar lo que es la vida de Lula, es como la revancha de la vida, ¿no? Es decir, el tipo que salió del nordeste de Brasil, que terminó lustrando zapatos en San Pablo, que luego se convirtió en dirigente sindical, que fundó el sindicato del militar, donde perdió a su primera mujer con un hijo de 7 meses embarazado, ¿no? Que él después se reencontró con la militancia, que después fundó un partido político que es el más importante de la historia, por lo menos de Brasil, y además un partido de masa más grande de América Latina, que además después logró, después de 4 veces por las elecciones, lograr ganar las elecciones, cambiar Brasil, ser el presidente más importante de América Latina o más popular, y luego fue perseguido, encarcelado, y bueno, y luego haber logrado esto. Yo creo que Lula decía, me quisieron enterrar vivo y no pudieron. Yo creo que lo convirtieron en mito, ¿no? Hoy Lula es como un Mandela latinoamericano, salvando la distancia, y sin duda tiene un escenario de mucho más exigencias de lo que puede tener sus primeros 2 gobiernos, pero me parece que en términos de lo que reflejó esta victoria, no solamente es el triunfo de la democracia contra el autoritarismo y todo eso que se ha dicho, sino que también es creo que un reencuentro personal, ¿no? Sí, porque no es fácil hacer campaña electoral en ninguna parte del mundo y menos en Brasil con 77 años, ¿no? Es decir, creo que... No, yo lo vi hecho un pibe a Lula. Anda volando, pero me parece que en términos políticos, y creo que además las condicionantes... Casado más con Yanja, que tiene 56 años. No, está como rejuvenecido Lula, hay que reconocerle. Tiene mucha fuerza, diría. Qué impresionante. No le da 77 años a nadie a Lula, ¿no? Uno mira y dice, este tipo está... Lo que es el hacer deporte y tener Él dice que va a vivir hasta los 120, pero vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Onceavo tenemos que ver. Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay. Territorios. Del 15 al 22 de noviembre en Sala Citarrosa, Cinemateca Uruguaya y espacios descentralizados. Todas las funciones con entrada libre. La programación en nuestras redes y en tenemosquever.org.uy. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Nosotros siempre plantábamos verduras y yo salí a buscar una changa y paré acá, para irme al otro día. Y hace 39 años, acá 39 años. Ahora estamos sacando un broto sí, un broto no. Un desbrote, esto es un desbrote.
para que aliviar la planta, sacarle fruta, porque tiene demasiado. Que al menos racimo se concentra más la calidad de la uva. Para vino bueno tiene que salir calidad. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo. ¿Picles te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bien, el fenómeno este del bolsonarismo. Pasamos ya al resultado. Ganó Lula y se produce ese silencio de Bolsonaro de 48 horas, pero una destacada, vamos a llamarlo así, o por lo menos multitudinaria movilización de las bases bolsonaristas en Río de Janeiro, por ejemplo, en frente al Comando Militar, también en los Comandos Militar Sudeste. La actuación ya de organizaciones como los camioneros cortando las autopistas, las rutas, 300 cortes de ruta por lo menos hubo registrados, al punto de que llegó a haber cartas desde los hospitales de que no estaba llegando oxígeno, personas que realmente no podían pasar. Todo eso a lo largo de 48 horas, dando una demostración de fuerza medio imponente, ¿no? Hasta que Bolsonaro transmite un mensaje, primero transmite esos 2 minutos, no reconocimiento, pero con algo de reconocimiento. La Corte considera ese discurso como el elemento de reconocimiento. Y después sí hace un mensaje en video donde pide explícitamente que levanten los cortes, que dejen de hacer eso, que además nosotros, la derecha, dicen no hacemos estas cosas. Como que se le bajó el perfil y un poco empieza a desactivar. Daniel, ese movimiento de la derecha, sí, es impresionante, es llamativo, merece un análisis, ¿no? Hay un análisis particular, más allá del resultado electoral. No es solo, además, en Brasil que se está dando este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno en Europa y también en América Latina extendido. Hay una derecha de carácter, no sé si llamarla fascista, como la llamás vos, como la caracterizás, pero que llama la atención, ¿no? Sí, no es un fenómeno además aislado en Brasil. De hecho, Trump hizo campaña por Bolsonaro, ¿no? Es decir, y parte de la ultraderecha europea tenía unas fichitas puestas en Brasil en términos políticos. La derecha europea que se quedó, por ejemplo, con el gobierno de Italia en este momento, ¿no? Entre otros, por ahora, y capaz que alguna más. Pero sin duda creo que esta no fue una elección más, y creo que había dos cosas. Uno, creo que desde el punto de vista institucional, yo creo que no estaban absolutamente nada de las condiciones para que Bolsonaro pueda dar un golpe de Estado. Porque si no, quizás eso hubiera sido otro cantar. ¿Por qué no estaban dadas las condiciones? Porque creo que tanto a nivel internacional había un claro posicionamiento de los principales mandatarios, entre ellos Estados Unidos, que había pasado el mensaje en la primera vuelta de que era necesario respetar el resultado electoral, por todo lo que se estaba diciendo previamente antes por parte de Bolsonaro, ¿no? De que si no ganaba no lo iba a respetar. Pero además creo que también dentro de Brasil, la oficialidad, por lo menos de las Fuerzas Armadas, en los últimos tiempos son más constitucionalistas, ¿no? Y creo que sin duda no reconocer un resultado desde el punto de vista electoral, que tanto el presidente de la Cámara de Diputados, el Supremo Tribunal Electoral, los principales integrantes de los partidos políticos estaban dando, o por lo menos reconociendo el resultado electoral, sería como un suicidio desde el punto de vista político. Pero cuando estaba la causa analizándose en el Supremo Tribunal Federal brasileño de Lula, acuerdo perfectamente, vi las boas tuiteando, ¿no? Tiene que ir preso.
los militares. Estamos observando a ver qué van a fallar. Por eso, o sea, yo entiendo que eso... O sea, entiendo Sí, bueno, lo que decís vos. pero una cosa es expresar una opinión política, que es grave. Comandante del ejército. Es grave. Otra cosa es dar un golpe de Estado, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero están muy distantes una de la otra. Bueno, son cosas diferentes, eso es lo importante, y creo que no menor, que los militares dejaron hacer cuando se dio el golpe de Estado parlamentario a Dilma Rousseff, no hay ninguna duda, ¿no? Que fue un golpe de Estado parlamentario, un golpe parlamentario, como se le gusta decir ahora, y dejaron hacer y no hubo ningún crimen de responsabilidad, eso está más que probado. Ahora, que el contexto de esta elección, con un contexto internacional más diferente, con un gobierno diferente en Estados Unidos, con gobiernos diferentes también en Europa, no daba como por lo menos la razón para que pueda realizarse un golpe de Estado, y creo que eso también fue lo que terminó sucediendo en términos de la pérdida de parte del gobierno de Bolsonaro, es decir, esa situación donde las primeras 48 horas no se expresó. De hecho, tampoco era necesario constitucionalmente que se exprese el presidente. Es importante, pero en realidad generalmente es importante que se exprese cuando no están los resultados electorales. El segundo reconoce el resultado del primero, pero en este caso que estaba el resultado del Supremo Tribunal Electoral, es un gesto democrático sin duda. Bolsonaro no lo tuvo, pero creo que sin duda por lo menos no estaban dadas las condiciones. Y creo que después el otro tema va a ser la gobernanza, porque en realidad Lula, además de tener 77 años, no es el mismo Lula de los gobiernos del 2002. Las exigencias de la sociedad brasileña no son las mismas que en el 2002. La composición parlamentaria, como bien decían, hoy se le agregó una nueva B, ¿no? Además de la bancada de la Biblia, del Buey y de la Bala, es la bancada de Bolsonaro, ¿no? Es decir, en realidad, sin duda hay un control muy importante. Más allá, yo relativizo, que las idiosincrasias partidarias y las afiliaciones partidarias en Brasil son totalmente diferentes a como analizamos acá, ¿no? Hay partidos fisiológicos, pero hay partidos que le gusta hacer gobierno y bueno, y hay parlamentarios que también le gusta hacer oficialismo. Entonces, creo que también ahí Lula tiene una exigencia de ver cómo él construye una base política que le incorpore seguramente al propio elenco gubernamental para tener alguna base de apoyo y sobre todo tratar de minimizar el accionar de la derecha que está movilizada, que está fortalecida porque tuvo una muy buena votación, pero no creo que todos los que votaron a Bolsonaro sean pro Bolsonaro. Creo que hay un componente muy importante de que se ganó en el espectro de la discusión en contra de Lula, en contra de la corrupción y la ejemplificación de Lula como líder corrupto, porque eso es también lo que te traducen muchas veces los estamentos de la sociedad quizás menos politizados, y creo que el bolsonarismo tuvo mucho de eso. Ahora, ¿cuánto se mantiene de eso en la oposición? También hay que ver, porque en realidad en Brasil, como en Argentina, quienes ganan, ganan, y quienes pierden, pierden todo, ¿no? Entonces también hay que ver cómo eso se recompone, y bueno, y cómo también se puede articular quizás una derecha de otra óptica. Por lo menos me parece que habría que ver cómo se va a avanzar. Creo que Lula tiene una capacidad muy fuerte de liderazgo, tiene una peculiaridad de poder también tener un espectro muy amplio. De hecho, ganó por eso le dicen lulismo, ¿no? Es decir, ganó no con la base del PT, sino con una base de un frente amplismo ampliadísimo, diríamos nosotros, ¿no? Porque le puso a todo adentro. Pero bueno, creo que ahí también todavía hay mucho para por lo menos conocer y saber cómo se va a desarrollar eso. Constanza, puede ser que... A mí me llamó la atención, más allá de que Brasil es Brasil, no es un país chiquito, es un país importante, puede llegar a ser un global player, como se dice, pero llamó la atención que por lo menos 100 mandatarios se pronunciaron rápidamente y públicamente, y algunos además de manera bien espectacular. Es el caso de Macron en Francia, que filma un video hablando con Lula, pero no es el único, se pronuncian por lo menos 100 mandatarios, rápidamente diciéndote felicitaciones a Lula, nuestras calurosas felicitaciones a Lula. Incluida la calle. No. La calle demoró, la calle no estuvo en ese, pero es verdad que después se pronunció también. Estaban Guarulhos ahí. ¿Estaba en Guarulhos? Sí, estaba demorado por... pero porque iba de algunos a Japón, alguna vez que estaría en Guarulhos, estaría haciendo el piquete, el frente de Guarulhos. No, porque después se juntó con su gobierno y dijo, esta bola roja no va a llegar hasta acá. No, fue increíble. La calle es algo
para otro programa, pero... No, pero yo pensé, lo que pasa es que esta reacción general que van desde, ya te digo, desde Joe Biden hasta Díaz-Canel, pasando por Macron, por el gobierno chino, tiene algo que ver con ese fenómeno del ultrafascismo trumpista, digamos. Hay que aislarlo. Hay como una especie de cierto consenso, por lo menos, que va más allá de la izquierda, de que hay que aislar ese fenómeno rápidamente. ¿Te parece que puede haber algo de eso? Sí, la defensa hacia Lula no fue una defensa por el triunfo de la izquierda en Brasil, fue una defensa por el triunfo de la democracia. Creo que Macron, que fue el que primerió con todos los mensajes, a mí también me sorprendió, ¿no? Que Macron saliera primero, pero él, viste, que también cultiva una imagen progresista más allá de sus políticas reales. Me parece que es un mensaje de defensa de la institucionalidad democrática por parte de gobiernos de izquierda, bueno, por afinidad ideológica, pero de gobiernos de centro, para diferenciarse, porque la derecha ahí tiene un problema, lo tiene la derecha brasilera y lo tiene la derecha en toda Europa, para diferenciarse de la derecha más neofascista, más retrógrada. Que es la que está juntando más ahora, ¿no? Es la que está... Bueno, en Brasil pasó eso, se hundió la centroderecha, ¿no? Se hundió el PMDB, se hundió el PCDB, se hundieron... Y se refundó una ultraderecha en clave extrema. Los mismos... Entonces me parece que hay que ver a Almagro, ¿no? Muy significativo lo que hace Almagro, que ha tenido comportamientos espantosos en relación a elecciones latinoamericanas, espantosos desde el punto de vista de la sustentabilidad democrática. Hasta el día de hoy se lo reprochará por el golpe de Estado en Bolivia. Es de los primeros que sale a felicitarlo. Luego decís, ¿por qué lo felicita Almagro? Bueno, porque la OEA se quiere poner en línea con las democracias latinoamericanas y sobre todo separar a las izquierdas buenas de las malas, ¿no? Digamos, las izquierdas malas son Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y Bolivia, ¿no? Porque Almagro le dio un golpe. Sí, pero bueno, en Bolivia, bueno, todos los problemas, ahí tenemos Bolivia, todos los problemas que está pasando, pero de cualquier manera allí hubo una relegitimación a través del proceso electoral del gobierno de Luis Arce, entonces la podemos poner, claramente las malas son Nicaragua, las malas izquierdas, para esta visión de separar unas izquierdas de las otras es Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, yo lo que creo con Macron, con Almagro, con los mandatarios, es que es como un espaldarazo al proceso democrático en América Latina para evitar un efecto dominó, además, ¿no? Para evitar un efecto de giro hacia el autoritarismo en América Latina, que era algo impensado hace 20 años, y que yo creo que responde al giro a la izquierda. Es decir, creo que la reacción ultraconservadora y autoritaria de las derechas tiene mucho que ver con el giro a la izquierda en América Latina. Son una respuesta al proceso de la América Latina roja, porque si uno lo mira con algunos análisis políticos, bueno, Lula, no, la marea roja está de vuelta, porque es Lula, es Petro, es Arce, más Nicaragua, Venezuela y Cuba, más Alberto Fernández, más Boric, que es súper rojo, mirado desde esa perspectiva, a nosotros nos parece de lo más tranquilo Boric. Entonces me parece más que es... el PG, Andrés Manuel López Obrador. Más López Obrador, que bueno, también para muchos está en el eje del mal, pero de cualquier manera el problema es Nicaragua, las derivas autoritarias, es Nicaragua, Venezuela y Cuba, entonces hay que separar a estas derechas, hay que felicitar el fortalecimiento democrático en América Latina, que también sirve desde el punto de vista de la OEA, ¿no? Me pongo para volver a rescatar las cuestiones democráticas. Y después la derecha tiene un problema grande y lo vemos en Brasil. Bolsonaro es aquello de Kant de los monstruos de la razón. Bolsonaro es una creación de ellos. No él, ¿no? Bolsonaro en todo caso es una creación del militarismo, el evangelismo y el ruralismo, representa un poco eso, pero Bolsonaro no existiría si no le hubieran dado el golpe de Estado a Dilma, y para dar ese golpe de Estado fue muy necesario el apoyo del PMDB y el PCDB, que ahora son aliados, han tenido muchos gobernadores, el PMDB ha sacado muchos gobiernos y van a ingresar a la base del gobierno. Entonces, esta centroderecha tipo de los 90, neoliberal, ¿no? Esta centroderecha vio sustraído su poder electoral a manos de una extrema derecha
autoritaria, reaccionaria desde el punto de vista de la agenda sexogénero, porque eso es impresionante, es otra marca de las nuevas derechas en América Latina. En Europa, está bien, Meloni aparece con el discurso sobre el fascismo, pero también es la defensa de la familia, también es la defensa de la familia. Y Vox, es, en España. Claro, claro. Pero esa agenda del conservadurismo moral, ¿no? Que nos recuerda a Ahora en España hubo una muchacha, una mujer mató a su hija de 6 años, 8 años, y la campaña que ha hecho Vox para transformar es impresionante, claro. ¿No? Ahora resulta que los que matan a sus hijos son las madres, claro. No los padres, que matan a las madres, aquello de la violencia vicaria. Pero es impresionante la politización que hacen de una tragedia, obviamente. Bueno, ahí las feministas estamos denunciando este tema de cómo la agenda sexo-género entra, sobre todo con mucha fuerza a partir del 2016, entra en el boicoteo del proceso de paz en Colombia, la culpa la tienen las feminazis. El actual presidente de Costa Rica, Chávez, firma una nota comprometiéndose con los militantes antigénero, de que los va a incorporar en el gobierno y de que jamás va a entrar la ideología de género en su gobierno. O sea que esa agenda, que no es la agenda de la derecha de los años 90, es la agenda de la derecha de estos años. Bolsonaro la representa muy bien, Bolsonaro, y por eso Lula habla tanto de Dios en su discurso, ¿no? Es una manera de agenciarse el apoyo de los grupos religiosos. Yo no estoy de acuerdo, pero sé por qué lo hace. Esa derecha que, viste que en Europa tiene más que ver con el tema de los migrantes, es más, no, tiene otra agenda. En América Latina tiene una agenda homofóbica, patriarcal, etc. Eso es claro, eso aparece y eso le da a Bolsonaro, se hizo famoso por celebrar la tortura, ¿no? Eso lo sacó a la arena pública en el proceso de destitución de Dilma. Él sale a la palestra pública porque hacía 1000 años que estaba ahí, ¿no? Con el PL, que era chiquitito y yo qué sé. Muchos años tiene de diputado Bolsonaro, pero él sale en la defensa de la tortura y entonces aparece un discurso contra la... Y del torturador que torturó a Dilma. Aparece un discurso antiderechos humanos. Los derechos humanos son invento del imperialismo. Aparece un discurso nacionalista. Aparece un discurso antigénero. Y todo ese paquete que es... porque el BOI y la bala, ¿no?, representan a los ruralistas y los militares. Esos son los intereses conservadores de Brasil y en general de América Latina. En general de América Latina son, recordemos, los viejos factores de la época de la colonia. Entonces, pero él le suma el tema de la religión, le suma a los evangélicos. Entonces, yo creo que las derechas mainstream, como le llaman en ciencia política, ¿no?, las derechas establishment, lo que ven en Brasil es que les robaron el pescado, ¿no? Les robaron el pescado electoral, porque lo que apoyan la Federación de Industria de San Pablo, las federaciones rurales de Brasil están atrás de todo siempre. Pero les roban los votos. Bolsonaro se transforma en un fenómeno incontrolable para ellos, como en algún momento lo fue Fernando Collor de Mello y se lo sacaron de arriba, solo que Bolsonaro tiene bases propias, no te lo podés sacar de arriba, no le podés hacer un impeachment y voltearlo. Porque la primera base que tiene Bolsonaro es a los militares, y los militares son para los brasileros no un factor de poder, sino un factor de prestigio, ¿no? Ellos piensan en el milagro brasilero que fue la dictadura militar. Al golpe de Estado le llaman la revolución, ¿no? Al golpe de Estado le llaman la revolución. Entonces, yo creo que la izquierda ganó demasiado rápido en Brasil. Pensá que la democracia brasilera se consolida recién en 1989, después de la Constituinte del 88. O sea que democracia plena tenés en 1990 en Brasil. Y a partir de ahí, bueno, tenés lo de Fernando Collor de Mello, después tenés Fernando Henrique Cardoso, que es un respiro modernizador en ese momento para Brasil. Y después ya a Fernando Henrique Cardoso ya les parece que Lula es demasiado de izquierda. Entonces hay que desplazar al PT con el gran apoyo de las clases medias, Por eso él va perdiendo en el sur. Porque las clases medias defeccionan todas del proyecto
igualitarista de Brasil. Y las clases medias están en San Pablo, y las clases medias están en Porto Alegre, no están en Bahía. ¿No? Me parece que ahí también tiene un papel importante en términos de representación política. Ah, sí, en términos de representación política, sí, pero en términos de representación de voto de esas clases medias y los modelos aspiracionales de las clases medias, de lo que llegaron recién ahora a ser clases medias, porque la clase media creció en Brasil durante los gobiernos del PT, eso hay 25.000 estudios, esa misma clase media es la que defecciona el proyecto del PT. La síntesis es, ¿por qué hay apoyo a Lula por parte de Macron o Biden? Bueno, pues están un poco horrorizados del monstruo que ayudaron a crear, que se llama Bolsonaro. Entonces, ahora, de alguna manera, hay que librarse de ese monstruo. Y el Lula prometerá, además, en la camisa de fuerza que está, ¿no? Con ese Congreso, con esos militares, con esos ruralistas, Lula prometerá una socialdemocracia tranquila en América Latina. O sea, ya le pusieron todos los frenos que le podían poner, además, ya están tranquilos. Creo que a eso se debe un poco el rechazo al bolsonarismo, que se transmite en un débil apoyo a Lula. Es más rechazo al bolsonarismo que otra cosa. Anastasia, Lula terminó sus gobiernos con un 80% de popularidad, o sea, muy superior a cualquier voto, aunque cuando ganó en segunda vuelta siempre ganó como el presidente más votado de la historia de Brasil, pero de todas maneras su popularidad excedió en mucho después de su gestión. ¿Es posible que Lula recupere a esos sectores de la clase media que en algún momento apoyaron al PT o apoyaron a los gobiernos del PT? ¿O esa clase media te parece como demasiado perdida ya en términos políticos? Sí, yo creo que Lula recuperará a esa clase media, porque, a ver, en primer lugar es un gran articulador político que fue tal vez el gran problema, si lo vemos desde el punto de vista politológico, que tuvo Dilma, que no logró consensuar con determinados partidos y líderes políticos dentro del Congreso Nacional. Fue por eso que se llevó a cabo el proceso de destitución, no por otra cosa, porque la presidenta no había cometido ningún crimen de responsabilidad. Ya Lula siempre se ha mostrado mucho más dispuesto al diálogo. Y eso lo vemos en la composición de esta gran alianza política que se forma de cara a la primera vuelta, ¿no? En Brasil tenemos una alianza para ganar, que es una alianza, y después una alianza para gobernar, que ahí es necesario dialogar con otras fuerzas políticas que realmente están en las antípodas del pensamiento social, liberal, que puede estar agrupado tanto en el PT como en el PSDB en este momento. Y creo que, bueno, dialogar con el Centrão, propiamente con el nuevo partido, que es el partido do Brasil, que fue el partido por el cual se eligió Sergio Moro, incluso. Es muy curioso. No, el de Simone Tebet es el Movimiento Democrático Brasileño y hay un nuevo partido que es la síntesis del PSL antiguo, del Partido Social Liberal, que es aquel partido por el cual Bolsonaro llega a la presidencia en 2018. Después él intentó, durante estos 4 años, formar un movimiento de extrema derecha y transformarlo en un partido. Y no lo logró. Y ahí tuvo que asociarse al Partido Liberal, que lógicamente ya existía. Se llamaba Aliança pelo Brasil, ese movimiento que intentaron formar, también con sus hijos, con algunas otras figuras relevantes dentro de Cámara de Representantes. Bueno, esto no se logró. Pero quería retomar un tema sobre la ultraderecha que me parece relevante, y fue el discurso, ¿no?, de Bolsonaro en el Palacio de Planalto. Yo veo muchísimas referencias a la historia en términos de larga duración. Él hace referencia a Dios, patria y familia, que es el lema del movimiento fascista integralista brasileño. Este fue el movimiento más grande, digamos, del fascismo afuera de Europa. Y esto no es casual, como comentaba Daniel, es un movimiento internacional que está presente en Europa, que ya se llevó a Italia, y creo que lo que se viene ahora con toda la crisis energética de alimentos causada por la guerra entre Rusia y Ucrania puede llegar a tener consecuencias de este tipo en otros países de la Unión Europea. Es una referencia internacional. Y a la vez notar el reconocimiento de los Estados Unidos, que
si bien es relevante para los países de América Latina porque le atribuimos esa importancia, decir que en estos días vamos a tener elecciones de medio término en Estados Unidos. Donde Biden además va a perder. Y todo indica de que los demócratas están muy debilitados. ¿Y qué significa esto en términos políticos? Bueno, un posible retorno del trumpismo en 2 años. Por eso la relevancia de la derrota, en este caso, del movimiento bolsonarista. A pesar de que Bolsonaro, el general Vilas Boas, el propio Hamilton Mourão, que son militares de carrera, reconocen que ellos refundaron la derecha brasileña. O sea, tienen un discurso, ¿no?, de una prédica refundacionista que de alguna manera los coloca en ese clivaje ahora, ¿no?, nuevo, ¿no?, esa ultraderecha, y del otro lado, ¿no?, la voz de esos políticos, bueno, la izquierda, el socialismo, ¿no?, contraponen de esa manera. Y en todo ese sistema político, bueno, el PSDB, el MDB quedaron muy reducidos verdaderamente. ¿Cuántos diputados tiene el PSDB? Realmente llama mucho la atención. Si uno observa la composición de la Cámara de Representantes, va a ver que el Movimiento Brasil, el PSL, suma muchísimos votos. Es muy complicado para la alianza de Brasil de la Esperanza, ¿no?, la alianza que vence de cara al Ejecutivo, gobernar y formar alianzas en el Poder Legislativo, justamente porque no se llega a tener garantizado 1/3 de los votos necesarios para mantenerse estable en el cargo o para que no se aprueben transformaciones constitucionales relevantes. O sea, es una tarea compleja, pero pienso realmente, y ahí vuelvo a la pregunta, de que Lula es un gran articulador en ese sentido. Yo no sé, no quiero hacer historia contrafáctica, si era otro candidato del PT, si se hubiera obtenido un triunfo y si tendría la capacidad de diálogo y de concesiones que son legales, ¿no? Porque en Brasil, a ver, el intercambio de cargos, de enmiendas parlamentarias, y que esto también llama la atención. En estos días Lula ya se pronunció de que no va a terminar con las enmiendas, que había criticado mucho durante el gobierno Bolsonaro, ¿no? Las enmiendas son, bueno, es una serie de recursos, que está lo que se llama el presupuesto B, o sea, el orçamento B, o sea, orçamento secreto, que se distribuye entre los parlamentarios para que ellos lo distribuyan en sus reductos electorales. Esto fue objeto de crítica de la izquierda. Y a veces, lógicamente, es un presupuesto mucho mayor, son muchos más recursos. Bueno, pero me pregunto, ¿existe otra opción? No, yo siempre consideré que no había otra opción. Cuando Roberto Jefferson, que ahora famoso por esto que hizo ahora, fue el hombre bomba que denunció el Mensalão hace 15 años, no sé, 10 años, contra Dirceu, contra todo aquello. Yo qué sé si había otra opción. ¿Cómo gobernaba Brasil? No sé. Pero ahora se legalizó. Ahora está legalizado. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma.
Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Además, los que están en YouTube, no se olviden de poner me gusta. No puede haberlo, que hay un montón de gente conectada, capaz que 800, 1000, yo que sé cuánta gente conectada y faltan likes. Siempre faltan likes, hay que poner más likes. Eso es lo que el algoritmo mira para después hacer conocer más este programa. Bueno, estamos en el último bloque de este análisis. Yo quiero ver un poco cuál es la proyección internacional que tiene esta victoria. Porque, insisto, fue considerado, no por analistas de todo el continente, como la elección más importante en un año donde hubo elecciones tan importantes como la de Gustavo Petro, o sea, las elecciones colombianas, donde van a estar las elecciones intermedias el próximo martes en Estados Unidos, donde ha habido procesos electorales significativos. Pero esta era como la que iba a tener más impacto, y en el caso de que sucediera lo que sucedió, la victoria de Lula se iba a dar por primera vez en América Latina, en la historia de América Latina, que los países, los 5 países, las 5 economías y las 5 poblaciones más importantes de América Latina van a estar gobernadas simultáneamente por gobiernos de izquierda, progresistas, nacional popular, llamémosle, pero lo cierto es que estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, Lula da Silva, Alberto Fernández, Gustavo Petro, Gabriel Boric, sin necesidad de hablar de ese eje del mal para los Estados Unidos, que es el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Cuba y el gobierno de Nicaragua. En este caso, además, considerando que el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Colombia, de Gustavo Petro, entraron e hicieron se juntaron en Caracas e hicieron una declaración muy ambiciosa de relanzamiento de los vínculos diplomáticos en 2 naciones que son como Uruguay y Argentina, prácticamente hijas del mismo proceso histórico. O sea, ¿qué impacto tiene esto para América Latina? ¿Qué impacto va a tener esto? Primero en la región. Después, si quieren, también vemos qué impacto va a tener en el Uruguay y, si queremos más ampliamente, qué impacto puede tener en la nueva geopolítica del mundo, porque Brasil es el BRIC también y Brasil es un global player, no es solo un jugador de la región. A ver, arranquemos. Nastasia. Bueno, creo que es el retorno de Brasil al mundo, porque bueno, durante los años de gobierno Bolsonaro, Brasil estuvo muy aislado, abandonó muchos foros multilaterales relevantes y a la vez, bueno, se retiró de la CELAC en 2020, Bolsonaro diciendo que era un foro que amparaba a los países autoritarios, haciendo referencia a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, ¿no? A la vez vemos, bueno, ¿qué fue lo que logró el bolsonarismo? Creo que eso es interesante observar, ¿no? Bolsonaro buscó tener relaciones privilegiadas con Estados Unidos de Donald Trump, tuvo relaciones muy ásperas con China, sobre todo durante la pandemia, tuvo ideas muy locas, como aquella idea de invadir Venezuela, que fue una propuesta que tuvo sus frenos. Mourao la paró. Por eso digo, tuvo sus frenos institucionales, ahí pensando, bueno, en parte de las Fuerzas Armadas, que también están muy divididas entre sí, y también el sistema político que pone frenos. Es decir, buscó algunas cosas durante la región, las logró, bueno, retirar a Brasil de la UNASUR, ¿no? Y un bloque que había sido tan importante, sobre todo para proyectar soberanía, con esta idea conjunta de una defensa y de una seguridad coordinada en lo que son las políticas dentro de aquel bloque, le dio la espalda a América Latina. Entonces, ¿qué podemos esperar del retorno de Lula y del PT? Es justamente el retorno a América Latina, poner los pies en nuestra región y que el mundo vuelva a mirar y a observar a nuestro continente, porque bueno, un jugador que es tan clave como Brasil vuelve a tener un proyecto político hacia el mundo que el bolsonarismo
no lo tuvo. Y por eso, volviendo a otras preguntas, el reconocimiento internacional tan inmediato. Francia había sido uno de los grandes críticos de la política bolsonarista con relación al medio ambiente, ¿no? Todo lo que fueron las quemadas en el Amazonia, ¿no? Y esto impactó muchísimo para lo que fue el acuerdo, por ejemplo, entre la Unión Europea y el Mercosur. Al menos eso fue lo que pretextaron las economías europeas. Bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad. Lula tiene otra perspectiva de economía circular, de economía verde, de transformación, de un desarrollo sostenible que no sea tan extractivista como el que tenemos en la actualidad. Y eso, bueno, es una oportunidad para renovar el diálogo birregional, ¿no? Entre América Latina, y ahí creo que la CELAC es el foro, digamos, más importante, y la Unión Europea. Es una transformación significativa para el Mercosur, y acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Durante los años de la onda progresista, si bien aumentó muchísimo el comercio con el resto del mundo, pensando a la venta de productos agroindustriales, también aumentó mucho el comercio intrabloque. Tuvimos realmente momentos muy buenos entre 2008 y 2009, mientras sucedía una crisis internacional, el Mercosur negociaba cada vez más entre sí. Vendíamos y comprábamos. Y realmente productos que le poníamos más valor agregado, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica mayor y mejor empleo para los ciudadanos y ciudadanas del bloque de integración, ¿no? Y eso impacta en el Uruguay también. Anastasia, hubo un editorial del País, del diario El País, que es un diario vinculado al gobierno y al Partido Nacional, claramente, y a la derecha uruguaya, diciendo, bueno, este triunfo de Lula a Uruguay no le conviene. Económico, va a representar más obstáculos para Uruguay. Supongo que lo plantean en estos términos como económicos, de flujos o de en las posiciones que tiene Uruguay de abrirse al no sé qué. ¿Vos cómo lo ves? El triunfo de Lula para el Uruguay, ¿qué significa? Bueno, ahí me pregunto, ¿el gobierno de Bolsonaro en algún momento habilitó la tan ansiada, ¿no? Flexibilización o modernización, que nos guste o no, el Uruguay viene reivindicando en el bloque, en este gobierno, de manera mucho más estridente e incluso un poco más violenta, ¿no? En la relación con los socios, pero también fue una reivindicación de los gobiernos del Frente Amplio, la posibilidad de tener una agenda externa más activa con otras partes del mundo, a diferencia, bueno, de que los gobiernos frente amplistas buscaron siempre coordinar al interior del bloque para ser más fuertes en el mundo. Yo creo que no, creo que Bolsonaro en ningún momento y su gobierno dieron señales positivas a una flexibilización. Eso fue más un deseo o un relato o una señal de algunos analistas políticos que buscan legitimar determinados discursos políticos. Pero creo que en los hechos, si ponemos blanco sobre negro, analistas de todas partes, también de acá, también del Uruguay, que decían, bueno, Brasil apoya la flexibilización. Creo que no, creo que la única, no sé si decir logro, pero lo único que sucedió fue la rebaja del arancel externo común, que se dio en 2 momentos, y eso fue acordado con la República Argentina, de forma bilateral. Y acá Uruguay no participó, no sé si me estoy equivocando, creo que Uruguay no tuvo, nos enteramos después, ¿no? Con el diario del lunes. Es decir, creo que para el Mercosur, retorno de Lula, un sinceramiento, poder dialogar con un gobierno y con partidos que tienen un proyecto político hacia la región de unidad, ¿no? Y que también coincide con el proyecto Frente Amplista de, bueno, sí, ampliar nuestras relaciones internacionales, tener nuevos destinos para nuestras exportaciones, diversificar, tener mayor inversión en ciencia y tecnología. Creo que eso sí está coordinado con un gobierno petista, ¿no? Y eso lo vimos también en el pasado, más allá de las innúmeras críticas, ¿no? Que tienen que ver con la retórica integracionista, que a veces no llegan, digamos, a concretarse en algunos aspectos, ¿no? Pero sin duda es un cambio sustantivo y realmente muy favorable, creo, para el Uruguay, pero también para los países de toda la región, de toda América Latina, ¿no? La Alianza del Pacífico, que es otro bloque, importa y exporta entre sí 3%, o sea, de su comercio. Es decir, es un bloque netamente neoliberal, ¿no?
de extractivismo y de venta hacia el resto del mundo de commodities, no se le agrega valor a la producción. Creo que tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta cómo impacta las lógicas internacionales en nuestro territorio, en el desarrollo de nuestro país es muy importante. Y el Mercosur, sin dudas, que cumplió 31 años, es un bloque al que hay que prestarle mucha atención y creo que va a ser el centro, digamos, de la política exterior de Lula. Eso ya quedó demostrado en sus discursos post-elecciones, ¿no? Esta idea de, bueno, mirar hacia la región, sobre todo el Mercosur, y también en este diálogo de autonomía estratégica con la Unión Europea, que creo que también es muy relevante. Algunas de las figuras que aparecieron ahora, hoy mismo, en el Palacio de Planalto, en este proceso de transición que comenzó, dirigido o encomendado por Lula al vicepresidente Gerardo Alckmin, que por supuesto no viene del PT, que en algún momento se enfrentó con Lula, por cierto, ni viene de la izquierda. Pero algunas de las figuras que entran caminando con Gerardo Alckmin son pesos pesados del PT, ¿no? Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, Aloysio Mercadante, coordinador del programa, Celso Amorín, se lo vio. Y estamos hablando de personas que estuvieron detrás, en su momento, del proyecto más de izquierda, incluso en términos internacionales, la creación de la UNASUR, del Consejo Sudamericano de Defensa, de la propia CELAC, ¿no? Que participaron activamente para evitar enfrentamientos militares entre países en América Latina, para parar golpes de Estados dentro de América Latina. Este gobierno, nuevo gobierno de Lula, ¿puede significar un relanzamiento de ese tipo de organismos que habían quedado muy debilitados en ese paréntesis, llamémosle paréntesis, que sucedió en los últimos 5 años, donde de repente la derecha empezó a gobernar casi todos los países, pero también fueron perdiendo todos los gobiernos, ¿no? Creo que Uruguay es un remanente ya a esta altura de lo que sucedió en ese proceso. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que sí, que uno puede tener una expectativa prudente y limitada de un relanzamiento del ciclo progresista, porque no me acuerdo a quién escuchaba el otro día que decía a Natalia Carrau, tener muchos gobiernos de izquierda o centroizquierda, nacional populares, seamos amplios, con esta definición, no implica necesariamente un ciclo progresista. Y es verdad que nuestro ciclo progresista se lanza, creo yo, en la derrota del ALCA en Mar del Plata en 2003, ¿no? Ahí cuando se juntan Chávez, Lula y Kirchner y dicen no al ALCA, ahí empieza una cosa, ¿no? Y Evo, que no era presidente todavía, creo. Sí, pero ellos son, porque también está Tabaré allí, pero Tabaré también. Ellos son muy determinantes en el rechazo al ALCA y entonces en el lanzamiento de un nuevo tipo de integración sudamericana, es una integración sudamericana, y allí Chávez hace lo suyo porque tiene el petróleo, porque tiene capacidad de hacer acuerdos energéticos y porque está con la gran patria bolivariana. Lula hace lo suyo porque Lula en ese momento, creo yo, es todavía el principal país inversor en América Latina. Ahora tenemos a China, ¿no? Pero creo que en nuestro comercio internacional China está primero y Brasil segundo. Es muy importante Kirchner. Entonces, nosotros tuvimos un ciclo progresista porque tuvimos un proyecto de integración regional, no solo con instituciones más o menos avanzadas, la UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, que nunca salió muy de ahí, ¿no? Nunca tuvimos el control de nuestro mercado de capitales, nunca tuvimos una gran integración energética, nosotros ni siquiera conseguimos encadenamientos de valor significativos a través de las industrias. Pero ese Mercosur que surge en los años 90, muy en clave neoliberal, luego se va llenando de contenidos políticos, de contenidos productivos. Hay un Mercosur social, hay no más la política de migración, ¿no? Hay que mirar lo que ha avanzado la política de migración en Argentina, lo que ha avanzado la política de migración en Uruguay para ese Mercosur más cultural, más ciudadano. Luego lo que vos le llamás el paréntesis, que algunos le llamaron el inicio de un ciclo conservador, con el Grupo de Lima a la cabeza y la Alianza del Pacífico, pareció retomar el impulso, pero lo primero que hizo fue desmantelarlo todo, porque el edificio de la UNASUR, yo no sé qué hacen con él ahora, pero
Era tremendo edificio ahí en las Además afueras, ya no queda ninguno. en las ¿no? afueras de Quito, y entonces se deshace el gobierno de Ecuador de ese proyecto, y eso lo desmontan todo, incluso durante ese siglo progresista la idea era tener una OEA latinoamericana, ¿no? O sea, una OEA sin Estados Unidos. Había muchas ambiciones y, como vos decís, hubo una gran diplomacia presidencial, hubo instituciones, en algunas cosas que nos hubieran importado mucho, como la integración energética, el encadenamiento de la cadena de valor, no se avanzó tanto. Eso queda suspendido. Ahora, antes de que ganara Lula, tener a López Obrador fue una gran cosa dentro de un ciclo progresista, ¿no? Porque es México, es gigante, y además López Obrador tiene una gran autonomía de discurso y movimiento, como ya lo hemos visto cuando no va a la Cumbre de las Américas, o decide relacionarse con Cuba, o no, con Venezuela, o con y además, Nicaragua. considerando que López Obrador, que nunca debe haber salido de Tabasco en su momento. Bueno, él se enorgullece de eso. De la chingada, que se llama así. Ha tenido un discurso hacia lo internacional muy impresionante, ¿no? Él se metió con una propuesta para buscar la paz entre Rusia y Ucrania, se metió de frente con los Estados Unidos, se metió a ayudar a Cuba en el momento en que estaba más bloqueado. Recibió a todos los perseguidos. Se llevó a Evo para México. Bueno, ¿qué hubiera sido el gobierno de Bolivia en el exilio si no hubiera sido por la ayuda de López Obrador? Ahí ves un poco la magnitud de lo que son esos apoyos. Pero entonces, López Obrador, que como vos decís, creo que alguna vez se enorgulleció de que en su pasaporte no figurara ninguna salida, que tiene esa cosa del nacionalismo popular, pero que tiene un proyecto muy importante, que está dando resultados, ¿no? Si uno ve los indicadores, la evolución de los indicadores, pobreza, desigualdad, etcétera. Pero que además tiene una base popular tan gigante que se reelige Morena, sin lugar a dudas, en las próximas elecciones, no él, pero se reelegirá ese proyecto. Él hace un acuerdo con Alberto Fernández enseguida, y es ahí cuando reaccionan algunos de los medios de la derecha vernáculos, o algunos supuestamente neutrales, diciendo, bah, se juntaron estos dos, ¿no? Se relanza el ciclo progresista en América Latina. Ellos tratan de hacer acuerdos sobre las vacunas, tratan de hacer cosas en concreto, pero no tienen el aliento para un proyecto de integración latinoamericana más enjundioso. En cambio, Lula es lo primero que dice, ¿no? Lula asume y su discurso es hacia la integración latinoamericana. Entonces, yo no sé cómo va a evolucionar lo de Argentina, pero también estuve con Boric, y también Boric está con lo de la integración latinoamericana, y por allí hay circulando documentos de intelectuales, de expolíticos que le están haciendo llegar a estos nuevos líderes de estas nuevas izquierdas latinoamericanas, nuevas o viejas, diciéndole, bueno, continuemos con el proyecto, hemos aprendido muchas cosas del ciclo anterior, vayamos hacia un nuevo ciclo. Eso sin Lula yo creo que era impensable. No, ahí no alcanza Boric, no alcanza Argentina, que además tiene grandes problemas, no sabemos la continuidad del proyecto de la centroizquierda argentina, llámale como quieras, ¿no? Pero siempre está opuesto a la derecha. Pero al aparecer Lula no va a tener aliento para todo. No hay plata, que la hubo para el proyecto de integración latinoamericana, estaba Chávez, había plata en un ciclo de crecimiento económico, no va a haber plata, hay grandes dificultades, pero yo siempre razono en estos términos. Si nosotros hubiéramos estado en el ciclo del progresismo latinoamericano, nuestro manejo de las vacunas hubiera sido muy distinto al que fue. Es decir, con Lula, con Argentina, Brasil y México, vos hubieras tenido unas condiciones de negociación o de producción de vacunas. Te digo eso nomás, ¿no? La vacuna. El Consejo de Salud de la UNASUR, que fue verdaderamente muy importante. Bolsonaro fue un negacionista. No, pero no tuvimos oportunidad de tener ni siquiera una coordinación de políticas de salud entre los países. O sea, para la gente que odia la integración y los que temen que la marea roja llegue al Uruguay, le voy a decir, señores, pero con un poquito de racionalidad, los acuerdos integrales entre los países de política de salud, de política de educación, son beneficiosos para los pueblos de todo el mundo, ¿no? Y si una parte de los empresarios no estuvieran tan ideologizadas, deberían votar con las dos manos los acuerdos de integración regional, porque los empresarios tienen tanta ideología como los trabajadores, quiero decirlo. Entonces, pero representan mal sus intereses. Yo creo
que con mucho menos recursos, en un ciclo económico adverso, con grandes dificultades internas, estando Lula, uno podría pensar en un relanzamiento de proyectos de integración latinoamericana, aprendiendo de los errores y proyectándose hacia adelante, ¿cómo no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos para Daniel, entonces como vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Vos además integras en el Parlasur la bancada progresista. Yo imagino que toda la bancada progresista estaba con una enorme expectativa de lo que sucediera. Y ahí sí estamos hablando de legisladores, de legisladoras, de partidos que están integrando, en muchos casos, gobiernos progresistas, nuevamente con esta definición amplia que podemos tener, que sí creo que tiene una expectativa de, bueno, hay que no cometer los errores que se cometieron en el primer periodo y avanzar más decididamente hacia alguna integración aprovechando este envión de Lula, ¿no? Hay expectativa en ese sentido, me imagino. Sí, yo creo que la principal expectativa es que Brasil encuentre la estabilidad política y económica. Es decir, solo eso va a generar que parte de la integración funcione. Si además logra el crecimiento económico, la inclusión y genera algunas alternativas en materia institucional, hasta sería mucho mejor y sería una gran, por lo menos, base de algo que hoy no existe. Porque hoy Brasil es un hueco, como decía Anastasia, en realidad no existe desde el punto de vista internacional, y creo que eso se ha resentido y lo hemos visto todo. Yo creo que para mí Brasil, el principal puntería que va a tener no es tanto el Mercosur. Brasil va a ser reconstruir la UNASUR, porque por un tema de soberanía comparte casi fronteras con casi todos los países de América del Sur. El proceso del Consejo de Defensa Sudamericano tenía una base muy importante en ese sentido, y creo que ahí hay un componente importante. Y además tiene el otro problema, que es el de los grandes liderazgos de países grandes, ¿no? Y esa dificultad de relacionamiento con México, más allá de que tiene hoy dos grandes líderes, como Manuel López Obrador y Lula, también va a generar una tensión en la órbita de los procesos de integración. Sin duda la CELAC va a jugar un papel importante de convergencia en materia de agendas y sobre todo de diálogo político, sobre todo con China, ¿no? Con la Unión Europea también, pero con China me parece que también va a jugar un papel importante. Pero creo que el principal hoy objetivo de Brasil es reconstruir la UNASUR. Y creo que ahí es uno de los principales punterías. Y creo que ahí hay otro tema que es, Constanza decía, bueno, hay que ver cómo no se realizan los mismos errores. Bueno, hoy no tenés a Colombia, ¿no? Sí, o una Colombia uribista. Tenés a Colombia, pero no tenés a... Creo que ahí hay un componente interesante porque por primera vez vas a tener por lo menos un proceso, por lo menos por estos 3 años, con una clara vocación integracionista. Creo que ahí hay componentes que también se dieron de aprendizajes importantes, es decir, no solamente porque quizás hubo mucha retórica de la integración, pero hubo retórica al fin. Con la UNASUR se pararon muchos golpes de Estado. Y vaya si cuando no estuvieron la UNASUR, cuántos, por lo menos, golpes parlamentarios se hicieron en términos políticos. Entonces me parece que ahí hay por lo menos algo importante. Y después creo que también hay temas que tienen que ver con esto que decía del Consejo de Salud, pero me parece que también hay aspectos que tienen que ver con la ciudadanía sudamericana, que creo que también hay un aspecto importante a tener algo más concreto para que la ciudadanía, por lo menos necesariamente, termine internalizando para qué nos sirve la integración. Porque en realidad todo el mundo dice que es buena la integración, pero nadie sabe mucho, nadie la ve concretamente, ¿no? Quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes somos más hinchas, sabemos que hay incluso resultados importantes en materia de integración. Pero creo que también deberían construirse determinados gestos institucionales que le permitan también a la ciudadanía por lo menos tener un fenómeno como el de la Unión Europea con el bueno, quizás algo por ese sentido, que además te permite también tener más tangible, no es tan costoso, y bueno, creo que sin duda puede servir también. Pero creo que hay otros escenarios también de conflicto, ¿no? El conflicto de la Amazonia, y eso va a ser un escenario también de conflicto en materia de América del Sur.
Algunos hablan de necesidad de tener una visión de cambio climático con visión geopolítica, ¿no? Y creo que eso sin duda va a estar en el escenario de la discusión, porque en realidad lo que sucede ahí para Brasil es muy importante y para la región también. Entonces creo que por lo menos son vientos nuevos solamente con tener un gobierno que por lo menos logre cierta estabilidad. Si después con el liderazgo de Lula, y creo que sin duda eso es importante, y más los liderazgos regionales, podemos reconstruir el sur, creo que sería importante. Y creo que después hay que ver, en cierto sentido, es cómo hacemos para que los procesos estos de integración no solamente sean procesos de integración de los estados o de los gobiernos o de los presidentes. Ahí el Mercosur tiene una enseñanza de las cosas buenas y las cosas malas. Creo que también ahí hay que ponerle una piecita, ¿no? No solamente a los partidos políticos, a los movimientos sociales, que muchas veces son los primeros que dan la batalla para recuperar los gobiernos, para resistir, ¿no?, los embates neoliberales, pero que después, cuando los elencos gubernamentales asumen los ejecutivos, todo eso se borra, ¿no? Entonces me parece que también hay que ver cómo se redimensiona también estos procesos en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Daniel Cayani, por habernos acompañado. Gracias, Constanza Moreira. Gracias, Nastasia Barceló. La verdad que yo aprendí un montón. Espero que la gente también haya disfrutado de esto y seguiremos analizando igual los acontecimientos de la medida que se vayan desarrollando, porque esto va a traer cola. Todavía falta todavía 2 largos meses para que asuma Lula. No sabemos lo que puede pasar. Ya dice que Bolsonaro se marcó un viajecito ahí de fin de año para no entregar la banda, entonces vamos a ver cómo sigue. Pero bueno, muchas gracias por haber acompañado y gracias a todos y todas las que nos están mirando. Sigan poniendo like, vamos a un corte enseguida. Nos tomamos acá un café con Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil.
Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Nosotros siempre plantábamos verduras y yo salí a buscar una changa y para acá, para irme el otro día. Y hace 39 años, acá 39 años. Ahora estamos sacando un broto sí, un broto no. Un desbrote, esto es un desbrote. Para que aliviar la planta, sacarle fruta, porque tiene demasiado. Que al menos racimo se concentra mal la calidad de la uva. Para vino bueno tiene que salir calidad. Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan además poniendo el like, sobre todo en YouTube. Y hagan, siguiendo los comentarios, haciendo donaciones. Había bajado un poquito el nivel de las donaciones en los últimos programas. En realidad en Macondo estuvo muy alta, pero hicimos un programón en Macondo. Una entrevista de 1 hora con Pepe, analizando todo este tema de Brasil y América Latina, que realmente el que no lo vio, véalo. La geopolítica mundial también. Sí, es un tema muy importante. Qué buena ronda esta, ¿no? Muy interesante. Aprendí mucho con Constanza, con Nastasia Barceló y con Daniel Caggiani. Me pareció bien interesante. Estoy seguro que a la gente está interesando también las cosas que se dijeron. Bueno, ¿cómo andás, Popi? Bien. Mejor que nuestro cuadro andás, Popi, ¿no? Sí. Que nuestros 2 cuadros, porque uno perdió el clásico con Goe. Y no puedo hablar de fútbol. ¿Viste? El otro día hablamos y la gente se reenojó, ¿no? Y además no podemos hablar de fútbol nosotros, justo. No podemos hablar. Ya no podemos hablar. Escuchame, Popi. Hay que conformarse con que no es importante. Escuchame. A todo lo que pasa en el mundo. No, vamos a analizar un poco lo que pasó en Uruguay esta semana. Pero quiero recordarte la peña de Legítima Defensa. La primera peña de Legítima Defensa, que va a ser el miércoles 16 de noviembre, en el Mercado de la Abundancia, ahí, en el Mercado Central, Centro Cultural Mercado de la Abundancia, Chaguarón y San José. Bueno, tiene entrada por los 2 lados, por Chaguarón y por San José, está lleno de bolichitos ahí. Se vende, estamos vendiendo, la gente se reserva y compra un ticket de colaboración que le incluye una copa, en fin. A un el número de teléfono que siempre les pongo, que ahora se los van a poner en pantalla, que ya está confirmada la presencia de la intendenta Carolina Cose. Vamos a hacer una charla en vivo hoy con ella, una entrevista en vivo, en fin, va a estar con la gente también, Carolina. Y además vamos a tener... Le va a preguntar a la gente también. Y yo creo que sí, que Carolina está muy abierta a eso, va a estar bueno eso. Además vamos a tener a Mauricio Ubal, animando la peña, a Carlos Benavides. ¿Se te ocurre alguien mejor que Carlito Benavides para animar una peña? Los guitarreros de Tacuarembó, ¿no? A Carmen Pi. Yo creo que va a estar buenísima esa peña de Legítima Defensa el miércoles 16 de noviembre. No se duerman con eso, le dejamos ahí el teléfono. ¿No? 20 horas. A las 8 de la noche. ¿Sí? Yo sé que hay gente que dice, es miércoles, el otro día tengo que trabajar, el otro día no. Bueno, pero no vamos a estar hasta las 4 de la mañana. Es una peña, compartir, tomar algo, comer algo, la gente que quiera, y estar ahí charlando con Carolina, charlando y con músicos del nivel de Mauricio Ubal, de Carmen Pi, de Carlito Benavides. Y algunas otras sorpresas que va a haber. Bueno. Dijo el muchacho la moza. ¿No es verdad la canción de Carlito Benavides? Dijo el muchacho la moza. Dijo el muchacho la moza, ¿no? Sobre aquel poema de Idea Vilariño, ¿no? No sé si de Idea. Sí. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labra. Sí. ¿Qué otra divisa labra, sí? Sí, ¿no? Jazmín del País. Jazmín del País. ¿Cómo no va a ser eso de Idea Vilariño? ¿Cómo se llama? Pero claro, ahora la gente me va a estar corrigiendo diciendo, no es de Idea. Estoy seguro que es de Idea Vilariño. Pero si le erré, la gente me va a corregir y me van a hacer bullying por un mes. Más seguro a mí yo pensé que era del Bocha. ¿Del Bocha? La música debe ser
de alguno de los Benavides, pero yo no creo que el poema sea del Bocha, creo que es de Idea. ¿Puede ser que esté equivocado? Puede ser que esté equivocado, sí. No, creo que, capaz que es del Bocha. Bueno, analicemos lo que pasó esta semana, Poppy. Primero, a partir del triunfo de Lula, no te voy a decir analizar el triunfo de Lula porque ya lo estuvimos charlando, pero ¿viste esa reunión que hizo la calle Pou con su gobierno, ¿no? Y lo que dijo acá, dijo, el FA festejó, dijo la calle Pou, pero festejó la victoria de Lula, pero eso no significa que la ola progresista llegue a Uruguay. Hay otros títulos con respecto a eso. Recuerdo el diario El País que dice, transmitió tranquilidad. Es un deseo, más que es un deseo muy fuerte. Pero otra cosa que dice acá, con que la mancha roja y no colorada. Pero yo me acordaba de una cosa, porque soy viejo. En el año 75, el diario El País sacaba un mapa del mundo donde todos los países socialistas tenían una mancha roja que venía avanzando. Tenía Angola, tenía todo, ¿no? Sí. Y eso generaba el peligro, que ahora la dictadura decía que era el peligro que eso avanzara sobre Uruguay. Y acá, aunque dijo que era roja y no, era roja y no colorada. Esto le hace bullying al Partido Colorado, ¿no? A Julio María. ¿Eh? A Julio María. Sí, yo te voy a decir, a mí igual me sorprendió porque esa reacción de tantos gobiernos del mundo reconociendo y celebrando la victoria de Lula, no fue, como bien dijo Constanza, no fue porque sean gobiernos de izquierda. Algunos sí fueron gobiernos de izquierda, pero muchos no. Fue porque en defensa de la democracia. Sí, ¿no? y a mí me parece Y a mí esta posición del gobierno uruguayo, de la calle Pou, ¿no? que prácticamente no disimula su preferencia por Bolsonaro, es también preocupante porque no se puede soslayar que Bolsonaro ha sido un gobierno autoritario, ¿no? Vamos a pensar bien de la calle Pou. Vamos a decir que no se da cuenta que es lo que está en juego, ¿no? Democracia o fascismo, porque era eso prácticamente. Entonces, por ahí viene, porque hasta Manini salió a... Hasta Manini salió a reconocer y saludar el triunfo de Lula. Después, me doy cuenta que Sanguinetti también salió a cuestionar, buscándole algo. Su partido lleva la carga pesada de la corrupción. Fue como el tuit me recuerdo el tuit de Sotelo, ¿no? Sí. Y quedó medio complicado, ¿no? Sotelo. Me estaba pasando por acá, por el Chicharito, que efectivamente es del Bocha Benavides. El jazmín del país es del Bocha Benavides y no de Idea. Sí, sí. Entonces, pienso que la que sí es de Idea es aquella de todas partes vienen sangre y coraje, ¿no? Pero bueno, los orientales, ¿no? Los orientales es de Idea y jazmín del país del Bocha. Bueno, la gente que me debe estar descansando, sepan que sí, efectivamente, la letra es de Washington Benavides y la música debe ser de Carlos Benavides, ¿no? Sí, claro. Tenías razón vos, como casi siempre, vos. No. Bueno. Entonces, se da este tuit que vos viste de Gerardo Sotelo, que él, dice que le sacaban la amarilla con pecas, pero creo, se tomó licencia, creo que, no sé si no lo... Si vuelve. Si vuelve, ¿no? No sé. Será destituido. Viste que salió una encuesta donde hablan de los legisladores, la opinión sobre los legisladores, y la legisladora, la senadora con más desaprobación en el Uruguay es Graciela Bianchi, seguido por Sebastián da Silva, que por cierto es muy desconocido. El que tiene más aprobación es el Boca Andrade, ¿no? Aunque es el que tiene mayor desaprobación entre los que tienen más aprobación, ¿no? Dice que polariza más. Polariza más. Sí. Tiene mucha aprobación de parte de la izquierda y desaprobación de la parte... Pero igual no llega a su desaprobación, a la desaprobación
Graciela Bianchi, ¿no? Que es como fenomenal, ¿verdad? Está bien, se la ganó a pulso, ¿no? A tweets y salidas destempradas. Pero vamos a terminar con el tema de Brasil. Me pareció muy importante, creo que lo dijeron ustedes en la charla anterior, y que separa lo que es un gobernante de otro, lo que hicieron Macron, Biden, que me parece que comprendieron eso que también se explicaba en la charla anterior, de que acá se trata de la ultraderecha versus la democracia, ¿no? Que esa percepción no la tiene la calle Pou. Yo no digo que no es de ultraderecha la calle Pou, pero tampoco le resulta simpático que gane Lula, por supuesto. Pero, por ejemplo, Mieres dijo que él prefería que ganara Lula. Claro, pero hay expresiones. Por ejemplo, este muchachito, jovencito, que tiene tanta prensa ahora, incluso tiene prensa, lo han entrevistado en la televisión, que tiene la cuenta de Twitter. ¿El hijo de Ney Castillo? ¿El nieto de Ney Castillo? El nieto de Ney Castillo. Bauti Gil Castillo. Y no es el único. Hacen una defensa cerrada de Bolsonaro. Lanzaron una agrupación en el Partido Colorado que se llama igual que la agrupación de Milei. Que está con su vía, ¿no? Sí, su vía. Hay sectores dentro de los partidos tradicionales que están muy a la derecha, Popi. ¿Sí? Sebastián da Silva reconoció el resultado, aunque no le gustara. Pero ¿por qué esa adhesión a una persona como Bolsonaro, que le ha dicho a mujeres, yo no te violo porque sos fea? Cosas así ha dicho Bolsonaro, que está relacionado con las milicias esas que mataron a Mariel Franco. Estamos hablando de una persona claramente fascista, Popi. Nosotros decimos muchas veces nuestra derecha no es tan de derecha, pero a la hora de la hora... Escuchame una cosa, la dictadura cuando se dio golpe acá tuvo su apoyo. Sí, pero en la época de la Guerra Fría. Está bien, pero yo lo que te quiero decir es que siempre hay un sector de la población. El problema es si crece o no crece, ¿no? Porque yo a lo largo de mi vida he convivido con esas expresiones. Y son parte de la lucha política. Ahora, si llega a servir a la derecha tradicional, no sé. No sé, fíjate cómo reaccionó la derecha tradicional o la centro derecha en Brasil. Se volcó hacia Lula. En Francia hay un frente contra Le Pen, contra Marine Le Pen. Es decir, y seguramente hay una gran preocupación en los demócratas por el tema de Trump. Claro. Entonces, el peligro es el crecimiento como una ola que viene desde Europa, porque tenés Italia que ganó Meloni, tenés creo que Hungría es terrible, Orbán, ¿no? Y después tenés la socialdemocracia sueca que perdió las elecciones. Y ganó la derecha. La derecha. Zelensky, el presidente de Ucrania, es una persona muy de derecha. Fíjate que el otro día fue la reunión, el miércoles, o el jueves, fue la votación en la ONU, por 30ª vez consecutiva, sí, ¿no? Contra el bloqueo. Contra el bloqueo. Se viene votando desde el 92, esta fue la votación número 30. 185 países votaron por el levantamiento del bloqueo. 2 votaron en contra, Estados Unidos e Israel, como siempre. Como siempre, no, recordemos que en el gobierno Obama una vez que Estados Unidos se abstuvo. Y 2 se abstuvieron. Brasil, de Bolsonaro. Y Ucrania. Sí. Colombia, por ejemplo, pasó al grupo de los que votan contra el bloqueo, porque Álvaro Uribe te votaba cualquier cosa, ¿no? Ahora, pero a mí me preocupa, ¿sabes qué? Me preocupa la gran votación de Bolsonaro. Sí. ¿No?
Y me preocupa esa manija que ha agarrado la gente, impulsada por Bolsonaro, de ir a los cuarteles a pedir que den el golpe. No es solo en Brasil, ¿eh? ¿No? No, eso ha pasado en otros lugares. Y si yo no sé qué está pasando en Santa Cruz de la Sierra tampoco, ¿no? Está complicado. Bueno, ahí puede pasar eso, pero yo recuerdo eso de juntarse enfrente de cuarteles y eso es bien de las derechas. Es bien de las derechas, ¿eh? Acá no pasó en su momento, hace épocas añares, antes de la dictadura, ¿no hubo también alguna... ¿No hubo gente que fuera a tocar la puerta de los cuarteles, además de los políticos? Hubo gente, cámaras, que fueron a tocar la puerta. Pero fue medio impresionante, ¿no? Y lo que dice Mourão en sus tweets, en ese hilo, diciendo no podemos meternos, aunque gobierne este especie de zaparrastroso, porque lo odian, pero sería internacionalmente quedaría aislado. Y hay esa cosa que se filtró de Carlson, del director de la CIA. Biden le dijo al director de la CIA que el director de la CIA habló con Bolsonaro y le dijo, reconozco el resultado. Pues son disciplinados, son disciplinados. Cuando les va Candido Sam, la derecha, hay que reconocer que la derecha latinoamericana es disciplinada con el tío Sam, ¿no? Algo de eso hay en que haya reconocido el resultado, porque tenía gente y convicción y no tiene ningún sentido democrático. O sea, con todos esos millones de personas que movilizó, podría haber intentado dar un golpe de Estado. Si es que no lo va a intentar. Claro, todavía no sabemos bien, pero fue bien blindado el gobierno, el triunfo de Lula, ¿no? Internacionalmente, sí. Y adentro yo creo que la actriz... A mí lo que sabes lo que me preocupa, Leandro, lo cultural de todos estos fenómenos, ¿sí? El papel de las iglesias metodistas, el anticomunismo de las expresiones, la intolerancia, y también todo ese grado de xenofobia, racismo, todo ese tipo de cosas que están como formando parte de una cultura que aparece en el avance de la ultraderecha a nivel americano y a nivel mundial, ¿no? Popi, nos quedan muy poquitos minutos, quiero comentar dos cosas, a ver qué opinión tiene. Una es nuevas encuestas que ubica la desaprobación de la calle creció al 42% en cifra, que todavía le sigue dando una aprobación superior a la desaprobación, a diferencia de la cosa de percepción ciudadana. Te iba a decir que eso es distinta la medición, ¿no? El resultado. Le da todavía un margen positivo, 47 aprueba, pero 42 desaprueba, pero con un aumento de la desaprobación bastante notable. Pero hay cosas que son lentas en generar movimientos en la opinión pública. Igual es una desaprobación importante, ¿no? Además ahora le salió una cosa que es inesperada para el gobierno, que la organización Techo, la ONG, demostrará los problemas de alimentación que tiene la gente, la vulnerabilidad alimentaria que tiene. Y no solo eso, dijeron que había crecido en estos últimos 2 años o 3. Además dijeron la gente de los asentamientos. A diferencia de lo que dice de la política que lleva a cabo el MIDE, dijo que había que más apoyo estatal a merenderos y ollas, como forma de resolver las comidas que no resuelven. No lo esperaban porque Techo es una organización de la que no esperaban esto. No, es como una tradición para eso. Dice, es fundamental que hoy día sea el Estado quien brinde soluciones ante la emergencia alimentaria. Además dijeron eso, que aumentó el número, la gente... Pero, por eso yo te digo, hay cosas que también, obviamente necesitan que se conozcan, ¿no? Pero son elementos que van generando otro talante en la población. Porque si sale el ministro de Desarrollo Social a decir, nos estafaron con el tema de las ollas, y sale una ONG a decir, necesitan más apoyo a las ollas, y la gente en un 42% no resuelve la comida en los asentamientos, entonces... Es bravo, ¿no? Es bravo. Nos quedamos sin tiempo para comentar algunas cosas. Por ejemplo, que el Frente Amplio alcanzó una posición de rechazo al proyecto de ley de reforma de seguridad social. En general. Sí, aunque algunos artículos puede ser que lo voten. Estuve hablando ahí con algunos dirigentes importantes del Frente Amplio, importantes, que dicen, bueno, hay algunos artículos, como puede ser cómo se calcula para las viudas y eso, que hay que acompañar, pero claramente... Sí, también acompañaría el tema de la transición, ¿no?
pero está claro que están en contra. Hay una posición general en contra fuerte. También nos quedó sin comentar que este tema del informe de inteligencia, a mí no me importa tanto lo de la filtración que se está investigando, sino el contenido, ¿no? Que la Secretaría de Inteligencia quiere investigar organizaciones, gremios, personas por amenazas de acciones violentas o terroristas. Es grave todo. Es grave. Es grave, grave. Eso hay que... Pero fue la constante, yo debo ser más sospechoso, yo creo que fue la constante a lo largo de la historia. Post dictadura, acordate que las denuncias que se hicieron que hasta el 95 fue la denuncia que hizo Núñez. Bueno, fueron hasta el 2005. Hasta el 2004. Eso es una constante. Sí, bueno, pero ahora es una secretaría que no tiene, que rinde cuentas al presidente, que puede tener secretos hasta para el Poder Judicial. Antes no tenía, ¿no? Si se declara el secreto. En fin, nos quedó también sin comentar esa expresión de Sanguinetti, que dijo que en lugar de decir, bueno, ganó Lula, decía que escondió al partido de la corrupción, que se ata un poco con lo de Sotelo, ¿no? En fin, varias cosas que no nos dio el tiempo, Popi, pero que seguiremos comentando en próximo programa porque sigue. Sí. Todo esto sigue y también vamos a tener que comentar en próximos programas algunas cosas vinculadas con las empresas públicas, con ANCAP, Sí, que más viene, es una cosa que me parece que viene, hay una desagregación de las empresas públicas, ¿no? Sí, pero no viste que no comentamos nada del efecto, la nafta aftesiano. Sí. Que con pedido de la URSEA de de aumentar el precio se mantuvo quieto por el tema, sí, ¿no? Aftesiano y además la soja, ¿no? Creo que se levanta ahora con el gasoil. Claro. Pero bueno. No sé, eso capaz que me equivoco. Pero Astesiano sí. Pero yo ya me equivoqué con el poema que se le atribuía idea y era de Washington Benavides, el querido y recordado Bocha. Pero me da pie para recordarle a la gente. La peña va a estar buenísima. Y va a estar Mauricio Ubal, y va a estar Carmen Pi, y va a estar Carlito Benavides, va a haber otras sorpresas. Y además vamos a tener la presencia de la intendenta Carolina Cosa, en la cual vamos a hacer una charla en vivo, una entrevista en vivo ahí, dentro de la primera peña de legítima defensa el miércoles 16 de noviembre. No se olviden de reservar sus lugares. Gracias, Víctor Hugo Popi Avelando. Bueno, gracias, Leandro. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado en este programa que ha llegado ahora a su fin. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.